Hoy nos toca comentar el último capítulo del libro La salvación del alma moderna de Eva Illouz, una nueva estratificación emocional. Y bueno, este capítulo amablemente se propuso Omar para exponerlo, entonces le daremos la palabra a Omar para que exponga y al final abrimos la ronda de comentarios. Me di cuenta que tal vez leyéndolo aisladamente parezca confuso porque Eva Illouz ya está partiendo de varios supuestos, pero pues en realidad es algo que esos supuestos ya es lo que está explicando en los capítulos anteriores, en que nos estaba hablando de cómo la ideología terapéutica, este conjunto de conocimientos sobre psicología, psicoanálisis y terapia, pues ya van impactando en la esfera cotidiana, y esto lo va demostrando ella con entrevistas. Y entonces llega un momento en este capítulo en que ella ya se pregunta, a partir de esos supuestos, cómo están operando las emociones, digamos, al momento que se expande esta ideología de la terapia, se puede decir. Y la gran pregunta que ella se va a hacer a grandes rasgos en este capítulo es, va a interferir la cuestión de clase social, en la que, pues digamos, la gran pregunta es si todas las clases sociales o qué conjunto de ellas se apropian más fielmente de este conjunto de conocimientos terapéuticos, ¿no? Y bueno, algo que voy a ir comentando después, que me llamó mucho la atención y que me sirvió mucho a mí ver esta perspectiva. Como ya lo he comentado en otras sesiones, a mí me interesa mucho la sociología del conocimiento, y aquí me llama mucho la atención cómo ella logra ligar a una autora que se llama Nor Cetina para decir que pues las significaciones en torno al conocimiento van más allá de una simple pues definición simple, ¿no? De un simple proceso de significación, y ahora se apropian como tal conocimiento, ¿no? Se requiere en esta perspectiva ya de fuentes, de libros, y el gran recurso pues va siendo esta psicología. Bueno, gracias, Elena, por el apoyo. Pues bueno, sí, este capítulo 6, que se llama del capítulo de la salvación del alma moderna, terapia, emociones y la cultura de la autoayuda. El capítulo 6, a forma de pregunta, es una nueva estratificación emocional. Vamos a la siguiente. Bueno, los contenidos que ella desarrolla en este capítulo nos va a hablar del surgimiento de la competencia emocional, que ahí, como comentario personal, ahí me recuerda mucho a las competencias lingüísticas y escolares que otros sociólogos han analizado. Analiza, creo que algo parecido. Habla de la inteligencia emocional y sus antecedentes, del hábitus terapéutico global y el hombre nuevo, y la intimidad como un bien social, y pues su apartado de conclusiones. En la siguiente, por favor. Bueno, como introducción, ella ya nos va a hablar ella no lo dice tan al principio, pero sí dice que como el núcleo de su capítulo va a ser problematizar la relación entre cultura, clases sociales y emociones, que creo que esto pues es parte fundamental de la obra de Eva Illouz, no solamente en este libro. Ella inicia citando unas cartas de Sigmund Freud, en la que se señala, o el gran objetivo de retomarla es ver que en la teoría psicoanalítica, o al menos en Freud, llegó a afirmar que las clases propietarias viven de una forma muy diferente las emociones, al contrario de las clases más bajas, o incluso muchedumbre, llega a decir Freud ahí. Y bueno, lo pone ahí las cartas de que hay un conjunto de valores, de principios, que hace que las clases adineradas tengan una mayor, ¿cómo se llama? Sean más moderadas en su trato emocional, se puede decir. También, pues, ya retomando cuestiones como teóricas, dice de dónde vendría o de dónde se podría interpretar
que las emociones están estructuradas, y sobre todo en el factor de clases sociales. Pues también hay una pues, referencia a Bourdieu, que señala que la distinción para las clases altas, acomodadas, va siendo un símbolo de identidad social, no solamente sus recursos económicos, sino también su hábito, sus emociones. Y pues, pues esto va siendo manejado, ya retraducido como un capital social. En la siguiente, por favor. Bueno, este ejemplo de Sigmund Freud, que habla el ejemplo de dos muchachas, que habla ahí que una, por ejemplo, se le puede insistir mucho en el control pues, de su castidad, de los ideales victorianos, se le puede decir, que se puede decir que son privaciones de la realización emocional y que pues ahí Freud apunta que ese tipo de personas pues pueden vivir su vida con neurosis, ¿no? O tener un destino social de vida solitaria, ¿no? Y en cambio, dice ahí a la hija del portero, no me acuerdo cuál palabra utiliza, pero pues de clase más baja, donde no hay tanta esta presión de la sexualidad, no se habla de ella, pero y por lo mismo no se genera un trauma ahí de vivir la sexualidad. Pone ahí que pues posiblemente ese tipo de mujeres pues logren un mejor éxito en su vida social, se puede decir, ¿no? Pues esto es lo que Eva Iluz va a debatir un poco, ¿no? O sea, y también como en la estela de poner en balance que precisamente este tipo de argumentos están como en la línea entre la moralidad social presente en el mismo Freud o como pregunta analítica de si verdaderamente las clases sociales viven de forma diferenciada sus emociones. La siguiente, por favor. Y bueno, ya lo que se plantea Eva Iluz, pone que el desarrollo emocional puede perturbar las jerarquías de clase convencionales. Es lo que ella más o menos va a ir jalando analíticamente de esta interpretación de Freud, muy incipiente. Y un enunciado al que llega y que Iluz trata de darle importancia para el análisis a las emociones, es que no solamente las emociones se corresponden con una estructura social o que están estratificadas, sino que estratifican, o sea, ya un papel performativo de las emociones que pueden tener relevancia igual o incluso en determinados enfoques más que las condiciones económicas, ¿no? Y aquí dice, pues obviamente que no hay que ser tan ingenuos, ¿no? Que también esta performatividad de las emociones, esta capacidad de manejarlas, pues no las debemos olvidar del aparato cultural, pues que contribuye a definirlas. Aunque, como hemos visto en los otros capítulos, algo de lo que contribuye a definir estas emociones ha sido la doctrina psicológica, ¿no? Y la ideología de la terapia. Lo que les decía que retoma de Norcetinas, que pues estas emociones, estos conocimientos sobre las emociones ya no son solamente símbolos o representaciones pues que no requieren tanta reflexión, sino conocimientos culturales y que están asociados a una estructura social. En la siguiente, por favor. Y bueno, ya como el apartado que sigue, el surgimiento de la competencia emocional, pues ella nos hace un recuento de cómo en la segunda década en los años 20, lo que quise decir ahí, se comienzan a aplicar intuitivo en la personalidad, todos estos tipos de test, dice Iluz que pues no solamente era para conocer personas, sino para valorarlas, ejercer en cierto modo sí una estructuración incipiente ahí, pero que ya iba valorando a las personas conforme a sus puestos laborales, ¿no? Y pues dice que pues ya tanto así el avance de la historia hacia 2014, supongo que se limita también al mundo anglosajón, se llegaron a contabilizar 2.500 tipos de tests de personalidad y variados, ¿no? Pero casi la mayoría enfocados a seleccionar personal. Y bueno, lo importante también aquí es que con el paso del tiempo, dice Iluz que este tipo de test ya se van enfocando también ya a la parte de forjar otros valores, como la inteligencia emocional,
asociada al liderazgo y a la competitividad de los trabajadores, o sea, que se valoran competencias ya no solamente de productividad, sino de las emociones también. Y la siguiente, por favor. Y la siguiente apartado, la inteligencia emocional y sus antecedentes, pues obviamente señala que el concepto de inteligencia emocional tal y como lo conocemos, pues digamos que no fue, digamos sí fue Goleman en su libro de inteligencia emocional del 95, y me llamó mucho la atención la traducción al español en 2006, o sea, fue relativamente poco tiempo que se logró la traducción, y pues el nivel de bestseller que fue este libro, ¿no? Sin embargo, ella dice que ya desde los años 80, con estas referencias a Anne Curran, en un artículo que se llama Read Book, y a Howard Gardner, había ya dos afirmaciones parecidas a lo que implica la inteligencia emocional. En el artículo del 85 señalan que, discutiendo igual problemas de la vida cotidiana, se sugiere que se puede sacar provecho de las emociones, es decir, ya como llevar al plano de la reflexión, que pues no son totalmente incontrolables o pasiones ciegas, sino que tú las puedes llevar a un plano de lo racional. Asimismo, pues lo mismo señala en el artículo del 83, en este libro más bien, que aparte de eso, aparte de la capacidad de controlar las emociones propias, también van agregando que también las situaciones externas, ¿no? Es decir, también controlar o dirigir las emociones de otros, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí va más o menos sistematizando lo que podría resumir lo que se necesita para, pues para acceder a este tipo de conocimientos, o cómo estos conocimientos terapéuticos presuponen sobre el individuo. Son cuatro factores, señala ella. La primera, pues la capacidad de tener conciencia de un yo propio en las acciones y en las emociones. El segundo es que esas emociones pues son susceptibles de un manejo, de un control emocional. También habla de la capacidad de empatizar, que también, pues, también es un discurso muy actual eso. Y una cuarta, el manejo o una orientación de las relaciones interpersonales, que pues aquí parece muy abstracto, pero pues Eva Ilú señala que se alimentan de todos estos teóricos de la psicología. Y pues la pregunta que igual ella pone ahí en intermedio es cómo se podrían relacionar estos conceptos con las ciencias sociales, o si de entrada deberíamos adoptar nosotros como científicos sociales estas categorías, ¿no? Y ahí pues me pregunto, bueno, me recordó mucho al compañero que teníamos el sábado pasado, haciendo la diferenciación como la tradición de las ciencias sociales, bueno, de la psicología en su caso, se podría apropiar, o qué relación tiene con, pues con lo que se ha puesto de moda como terapia psicológica, ¿no? Los libros bestseller y todo esto. Y pues recordemos su respuesta, que fue que para él le parecía un pseudo psicología, ¿no? Y lo mismo se pregunta acá a Luz, ¿no? Las ciencias sociales deberían retomar esto, ¿no? Aunque las diferencian, ¿no? En la siguiente, por favor. Y bueno, Luz pues llama a ser precavidos ante estas interpretaciones, ya que tales desarrollos, tal como son ejercidos y como son presentados en determinado campo donde tienen hegemonía, son nuevas formas de clasificación social. Esto lo demuestran claramente los test de personalidad, y también con nuevas formas de competencias sociales o incompetencias, es decir, ahí ya eres susceptible de que te valore, sobre todo pensando en una empresa, hablo mucho de empresas, que se te valore no solo como trabajador, sino como una persona incompetente o competente emocionalmente, ¿no? O sea, ya la balanza para valorarte así está completamente legitimada a través de este conjunto de conocimientos, y sobre todo, bueno, su aplicación, yo diría. En la siguiente, por favor. Y bueno, la inteligencia emocional, que se liga a esta ideología terapéutica, igual presupone
y Luz critica esto, ¿no? De que tal vez sociológicamente no es tan comprobable que todas las personas puedan nombrar conscientemente sus procesos, ¿no? Pero estas teorías de la terapia hegemónicas, su proceso que ellos construyen es que las emociones son algo a descubrir. Ay, perdón por la falta de geografía ahí. Se descubren, o sea, es algo que tú no tienes conciencia y el psicólogo, el terapeuta, te va a ayudar a ese proceso para posteriormente hacer que las comuniques con quien tienes tus conflictos y después transformarlas, ¿no? Ahí, bueno, yo puse esa imagen de arriba como poniendo la gran duda, que es una anécdota que dice que es psicóloga y que de repente llegó su amiga que le bajó al novio a tener una terapia con ella, ¿no? Y pues dice que la causa de su terapia es que su matrimonio de su ex amiga y su ex novio pues no están funcionando, ¿no? Y esto es una página de asco de vida que igual no sé si las situaciones serán reales o no, pero el hecho de que sean posibles imaginarios pues me pone también en el cuestionamiento de pues qué onda, ¿no? Con estos procesos de terapia, ¿no? Por eso puse esa imagen. En la siguiente, por favor. Y bueno, otras cosas, ¿qué cuestiona Luz sobre estos procesos en relación con las ciencias sociales? Pues esto que yo comentaba, ¿no? Que en las ciencias sociales, si bien no hay un intento único, sino de diferentes ramas de las ciencias sociales, pues al menos se coincide en que nosotros como personas no somos siempre, todo el tiempo, conscientes de nuestras emociones, o al menos no en una dimensión tan plena como presuponen algunas teorías de la terapia. Hay una ambigüedad emocional, no siempre sabemos si un sentimiento es definitivo o no, puede ir cambiando. Ahí el comentario personal que yo puse aquí, también hay una categoría de ambivalencia, que hay un estudio de José Luis Moreno Pestaña que más o menos sí ha retomado el Luz, de hecho cuestiona un poquito esta idea, pero bueno, también es algo que las ciencias sociales ponen en la mesa, ¿no? De que aunque nosotros pongamos ese proceso de descubrimiento, tal vez nos cause más conflicto porque estamos en entornos de ambivalencia o de ambigüedad de nuestras emociones. Y también, pues hay una relación compleja entre la posible introspección que tengamos y las dinámicas de acción, ¿no? Ahí, pues las ciencias sociales han dicho que pues no puede ser lineal este proceso, ¿no? No te lleva a un solo cauce de acción y tu forma de introspección tampoco puede ser un solo modelo, ¿no? Y todos estos factores nos llevan a la siguiente pregunta de qué onda, qué son las competencias emocionales, cómo las problematizamos, ¿no? En la siguiente, por favor. Las competencias emocionales y sociales, aquí es donde ya podemos ver en Iluz cómo se va forjando este proceso de estratificación emocional. Pues ya cuando vemos en los procesos sociales que hay instancias, instituciones y sobre todo un conjunto de profesionales que legitiman y sancionan las competencias emocionales, que igual esto es complejísimo, igual me quedé ahí con algunas dudas de Iluz, cómo se forjaría lo que señala ella, aparte de lo que menciona, pero con las competencias lingüísticas que analiza Bernstein y señala ahí Eva Iluz, sugiere, creo que sin citarlo, no sé si lo conozco o no, pero que podría ser como el mismo proceso en que Bernstein y otros analistas ingleses analizaron a niños de primaria en Inglaterra y pues básicamente los juzgaron de tontos, ¿no? Porque no tenían ciertas competencias lingüísticas, no tenían ciertas habilidades y juzgaban que su entorno de pobreza pues definía eso, ¿no? Cuando pues ya después otros teóricos, sobre todo Bernstein, critica ese tipo de estudios, ¿no? Dice que pues estás juzgando a esos niños con parámetros de la clase alta o de clases que tienen más competencias lingüísticas, ¿no? Y si tú haces eso, pues obviamente como que sigue reproduciendo una valoración negativa, ¿no? Hacia esos niños pobres, ¿no?
se me hace muy parecido a lo que desarrolla Luz, porque dice ya en secciones un poquito posteriores que pues también las clases que no están ligadas a la terapia o a las clases medias, no sé si sean precisamente las clases medias, pero señala que pues las clases más desposeídas, señala ahí el ejemplo de un hombre de color que pues no sabía expresar sus emociones, tuvo problemas con dos esposas, y parece ahí que el psicólogo o en teoría se pone en cuestión eso, ¿no? Que tus problemas, si no tienes acceso a terapia, se te puede juzgar porque no tienes esas habilidades emocionales y no las puedes discutir, o se te puede juzgar porque ciertos procesos no los estás hablando con tu pareja, etcétera, ¿no? Pues esto obviamente hay que tomarlo contextualizado, tal como lo hace Iluz, y por eso señala el ejemplo de esta persona que llegó a entrevistar. Bueno, aquí puse también otra anécdota de asco de vida, que pues la chava que se enamoró de su psicólogo, y que lo que me llama la atención es que su mismo psicólogo le dio el nombre del proceso por el que estaba pasando, ¿no? Y ahora la contradicción es cómo o con quién lo habla, ¿no? Si él mismo es su psicólogo, ¿no? La siguiente, por favor. Ya me confundí. Pues si las ciencias sociales no pueden retomar al pie de la letra esto porque se está dando cuenta que genera ciertos efectos en las personas, como que nos hace un breve resumencito de cómo interpretaría ella entonces las emociones, ¿no? O sea, cómo las ciencias sociales afrontarían este reto de, digamos, competir ante esas perspectivas de la terapia sobre la interpretación de las emociones, ¿no? Y ahí más o menos nos da la pista de que para hallarlas estructuradas, pues nos ayudan la teoría de Pierre Bourdieu, que nos habla pues, del capital social, de la estructuración en campos, y también lo va ligando un poco con lo que vimos en sesiones pasadas con Randall Collins, de cómo el papel de las interacciones, digamos que este factor lingüístico, el factor corporal, también van siendo influyentes, ¿no? En la definición de las emociones, y que pues se contraponen obviamente al estilo pues lingüístico, ¿no? De la ideología de la terapia, ¿no? Y bueno, también después lo va a ir ligando al hábitus terapéutico. Primero nos va a hablar de que ciertas compañías, ciertas empresas, que va siendo cada vez más global esta tendencia a ubicar dinámicas de cambio en hombres y mujeres, porque ya digamos en una forma como de consecuencia no esperada, a retomar estos ideales psicológicos, pero ya aplicados a la redefinición pues empresarial, ¿no? A una cultura de trabajo, pero que no está limitada a ella. También nos va señalando que la masculinidad, y por eso aquí en este apartado sí habla de hombres, y puede ser que se ha ido construyendo una visión en que la antigua masculinidad ya es una limitante para muchos procesos, ¿no? Incluso ahí hasta otra pista de la estratificación emocional, en el que en sus entrevistas Eva y Luz va hallando también que pues tal vez, no sé si en México todos tengamos como ese referente, pero el papel como de los abuelos, de las abuelas, bisabuelas, que pues quién sabe cómo expresaban sus emociones, quién sabe si se comunicaban de tales temas o si simplemente se llevaban por la tradición. Dice que pues sí es una tendencia que el día de hoy ya nadie quiere pues esa figura masculina de hombre que no se expresa, que no dice nada, y bueno, poniéndolo en términos latinoamericanos, pues agregamos lo de violento, negativo, etcétera, ¿no? Y pues esta valoración pone como en un pedestal pues muy alto a la categoría mujer, y no tanto como en categoría mujer, sino como en
en que como a la mujer culturalmente se le asume este papel de manejo de emociones, como que se le pone en el peldaño más alto simbólico en esta nueva redefinición emocional. Después al hombre universitario, tendencialmente feminizado emocionalmente, debido a que puede ser más reflexivo sobre sus emociones, y sobre todo tiene que ver con competencias lingüísticas. Y pues al final pues quedan estos hombres del pasado, ¿no? Que pues en términos de estratificación emocional ya todo el mundo los está viendo negativos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, también dice lo problemático y luz, que es ubicar a la intimidad como bien social. Y aquí ya regresa como la parte de la pregunta que se hacía Freud, ¿no? O sea, si realmente se vive diferente las clases altas, las clases bajas, las emociones. Y aquí invierte un poco el modelo, porque dice que, y con los ejemplos que pone de entrevistas, es que no necesariamente las clases bajas tienen una mayor despreocupación emocional, o que sea un asunto que les pase de largo, ¿no? Sino que se viven de forma diferente, sí, pero solamente un sector como las clases medias, las clases altas, están accediendo a este tipo de lenguaje reflexivo sobre las mismas emociones, ¿no? Y más allá de que bueno, me resulta a mí problemático este concepto de ideología terapéutica, si lo trato de tomar en su término más neutral, pues ese término de ideología es lo que comentamos un poco la sesión pasada, que independientemente de las valoraciones positivas o negativas que podamos hallar, se trata más bien pues de apropiaciones, ¿no? De apropiaciones que están diferenciadas entre las clases sociales, ¿no? Y pues ahí redunda mucho en comentar en cómo las clases bajas, que casi no dialogan, casi no tienen estos procesos de discusión bajo ese nivel reflexivo, pues sus acciones parecen muy discoordinadas emocionalmente, ¿no? En el ejemplo que pone del hombre que perdió a sus dos esposas, la primera por fallecimiento y la otra porque simplemente se fue. Pues este hombre vive frustrado porque nunca supo por qué se fue su esposa, ¿no? Por qué se dejaron, ¿no? Pero en la entrevista se iba deslumbrando un poco del por qué, porque pues él era una persona muy gritona, que se enojaba por todo, no sabía expresarse bien, y pues ya hay un cambio cultural ahí que constituye a las personas, y la forma que ellos forjaron sus emociones ya no son compatibles con ciertas personas o con ciertos campos, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, en la siguiente, creo que sí hay una siguiente. No, ya no hay. Bueno, lo que me faltó comentar, que casi no puse en las diapositivas, es como hay una parte que habla del bienestar. Sí lo puse aquí. Retomando a Susan Moller Okin, una autora de feminismo, que nos habla por revalorar los asuntos de la intimidad, de la vida personal, que ahí también se merece justicia, ¿no? Y un bienestar que pues en determinados contextos, y creo que sobre todo en México y en contextos latinoamericanos se agudiza, pues este bienestar no está garantizado, ¿no? Y de ahí también, pues eso es como el gran clavo definido por tu entorno, ¿no? Y a veces, pues este mero voluntarismo no te va a bastar, ¿no? Y es algo que igual va poniendo ahí, ¿no? Otra cosa es lo de... ¿Qué más? Pues sí, sí es posible realmente con la inteligencia emocional, con estas categorías, lograr una efectividad para esos procesos de justicia o de bienestar emocional. Y lo que hay que poner en balance, y la contribución de las ciencias sociales, es tampoco naturalizar pues estas categorías, ¿no? O ponerlas en un enfoque reflexivo ayudaría bastante para ver que pues estas cosas como inteligencia emocional, sensitividad y todo lo que podemos hallar en el capital pues simbólico de las terapias así de masas, que no necesariamente nos deben llevar a una sola estrategia emocional, ¿no? O a una homogenización, sino que
pues en cierto modo el papel de las ciencias sociales debe ser cuestionar esta perspectiva terapéutica y pues posiblemente desarrollar pues estrategias emocionales o sugerir estrategias emocionales un poco más reflexivas. Y bueno, yo con esto dejo ahí mi exposición para también dar paso al diálogo. Bueno, gracias Omar por la presentación. Definitivamente los ejemplos que pones ahí de esa página son bastante ilustrativos y me parece también que este capítulo también permite como ir retomando y consolidando algunas ideas que hemos venido discutiendo, ¿no? Y bueno, a manera de apertura yo diría que es un apartado que también me gustó muchísimo. Definitivamente coincido ya con algunas ideas que acaba de expresar Omar, y particularmente porque creo que Eva Ilus en este capítulo da cuenta perfectamente, dice ella, ¿no? Y que al final lo deja como una línea que hay que pensar acerca de ver otras caras de la desigualdad o de la estratificación social, ¿no? Y que esta tiene que ver en términos de una dimensión emocional visibilizada o que se ha invisibilizado, pero que ha cobrado importancia en diferentes pues como instituciones, ¿no? Estados, en el sentido de que, como dice Eva Ilus, este capitalismo emocional se ha expandido a un montón de lugares públicos, privados, ¿no? Y precisamente a mí me gusta mucho cómo va reflejando precisamente cómo se va generando esta nueva lógica de desigualdad en términos emocionales, ¿no? Y cómo se vincula precisamente con este discurso terapéutico, ¿no? Y algo que me gusta de ella es que es muy enfática en señalar en que precisamente si este discurso terapéutico se ha convertido en algo muy fundamental en nuestras sociedades modernas, es sobre todo porque está vinculada a estos valores individualistas, ¿no? Que es parte del contexto que ella retome, que lo hemos venido discutiendo, ¿no? Entonces, esta capacidad o este concepto de la inteligencia emocional se ha traducido a un sinónimo de crecimiento, satisfacción, bienestar, que es un poco de lo que ya mencionabas, ¿no? Y justamente esto vislumbra un problema relevante que tiene que ver precisamente con el de la clasificación de las personalidades, ¿no? Esto del desarrollo de los TEDs, lo platicaba con Zipacli, que yo recuerdo mucho en estas revistas para adolescentes, cuando pues, era más chica, de los 2000 por ahí más o menos, ¿no? Un montón de revistas así que te hacían test de personalidad y yo me acuerdo que comprábamos mucho esas revistas por esos tests, me llamaban mucho la atención, ¿no? Entonces creo que se vincula perfectamente en cómo esta idea de clasificar una buena personalidad de una mala personalidad se ve reflejado en un montón de cosas, ¿no? Y como estos productos culturales como las revistas, ¿no? Entre otros, y que se traslada a un montón de lugares, particularmente como lo resalta Eva Ilus en el trabajo, ¿no? Y otra cosa que yo pensaba acerca de esta clasificación, como ya lo mencionabas con el estudio de Bernstein, yo lo pensaba en el caso particular de México, en la prueba PISA, ¿no? Por esta idea de que dice Eva Ilus que esta idea de la competencia emocional se estandariza y universaliza de modo muy general, ¿no? Como si todas las personas pudieran desarrollar estas capacidades en como las mismas circunstancias, ¿no? Y creo que esto tiene un problema sociológico bastante interesante en el sentido de que, como dice Ilus, pues es, aparte de que ya se vuelve un requisito, una habilidad, se estandariza, se generaliza, y ese es un problema porque, como bien lo dices, nos desarrollamos en contextos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, son como algunas ideas, primeras ideas que me gustaría rescatar, y bueno, le cedo la palabra a Zipacli. Adelante. Bueno, igual buenas noches, ¿no? Y también agradecer a Omar, ¿no? que se dispuso amablemente a exponer este capítulo y que pues bueno, ¿no? Llegamos al final de nuestra serie, ¿no? De Eva Ilus, que la verdad nos ha como aportado muchísimo, ¿no? En muchos aspectos que, como muy bien dice Selene, ¿no? Hemos dado por alto o no nos habíamos como detenido a analizar, ¿no? Con profundidad. Bueno, al menos en mi caso así fue, ¿no? Me ha permitido como
aventar más reflexión, ¿no? Con respecto a las formas en que está operando actualmente el trabajo, y que es ahí donde quisiera como primero centrar mi primera participación en qué papel, ¿no? ha cobrado esta noción, ¿no? de la inteligencia emocional en el papel de la exclusión en el ámbito del trabajo, ¿no? Porque es un hecho, ¿no? Como si fuéramos ¿no? ahí los operadores del área de recursos humanos, pues tenemos ventajas, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista de revelar, ¿no? Porque la función de la competencia emocional es revelar aspectos de nuestro carácter. Y digo que tenemos ventaja, ¿no? Si nos pensamos, ¿no? Como en esa posición de recursos humanos, pues yo para qué voy a contratar a alguien, ¿no? Que en sus declaraciones me va a decir que es enojón, ¿no? Y que no sabe trabajar sobre presión, etcétera. No le voy a dar un cargo de importancia en mi empresa. Entonces, si lo vemos desde el lado, ¿no? Como práctico que ha adquirido en la actualidad, ¿no? Es un hecho de que permite, ¿no? Con lo que dice también Selene, clasificar, ¿no? De acuerdo a perfiles, ¿no? de las personas, el puesto que podrían ser funcionales, ¿no? Pero ahí es donde viene lo que les digo, que Evailus nos permite tener en consideración que estas herramientas, ¿no? que estas capacidades actuales con las cuales podemos distinguir entre sujetos funcionales, ¿no? Para ciertos trabajos, deviene de un proceso histórico, ¿no? Deviene de un proceso, ¿no? en el que se le ha dado, ¿no? mayor relevancia a ciertas personalidades, ¿no? ciertas identidades, y que, como bien lo demostró, ¿no? Evailus, da mayor cabida a quienes pertenecen a las clases medias y altas, ¿no? Es decir, para contratar a alguien que va a limpiar los baños, no es necesario, ¿no? establecer un mecanismo de inteligencia emocional. Simplemente va a desempeñar el trabajo más bajo en el rango, ¿no? de la empresa. Y esto sobre todo, ¿no? es muy bueno pensarlo, porque ya, como bien dijo Omar en la exposición, la inteligencia emocional, ¿no? nos lleva a pensar en que debemos de también incorporar, ¿no? disposiciones emocionales, porque ya es un bien que se disputa en el ámbito del trabajo. Y entonces, ¿no? quienes carecen de estas capacidades internas de autorregulación de aspectos, ¿no? si quieren subjetivos o inmateriales como son las emociones, nos va a detener o a impulsar en nuestros proyectos de profesionalización, ¿no? individuales. Y esto lo pienso, ¿no? sobre todo porque en lo que viene siendo ya en otras áreas, ¿no? como laborales, por ejemplo, no sé si han escuchado, ¿no? de las personas que se dedican a estos trabajos multinivel, en los cuales, ¿no? inician desde muy abajo y empiezan a ir escalando posiciones, ¿no? en su trabajo, a partir de un trabajo totalmente individual, y en los cuales, ¿no? también son invitadas, ¿no? voluntariamente a asistir a talleres, ¿no? dígase los de Herbalife, dígase las vendedoras de cualquier tipo, ¿no? de artículo de casa, y que ocupan las redes, ¿no? principalmente para promover sus productos. Y ellas, ¿no? tienen que poner a prueba, y por ello era lo interesante también que decía, ¿no? al cierre, Evailus, que también lo mencionó Omar, que tiene que ver por qué ciertas, ¿no? Ciertas formas que han sido socializadas las mujeres, ¿no? se vuelven más beneficiosas para este tipo de capitalismo emocional, ¿no? En el caso de las mujeres multinivel, porque no tienen este desarrollo de mayores capacidades para entablar relaciones interpersonales con sus vendedoras, ¿no? Tienen esta noción de la escucha, cualidades que se han dado, ¿no? por hecho como situadas en términos que son femeninas, ¿no? Al contrario de los hombres, que en mucho menor proporción se dedican a estas áreas, se dedican al área del multinivel, son muy escasos, son en su mayoría mujeres, ¿no? las que ocupan estos espacios. Entonces, por ese lado, ¿no? también es como interesante añadirlas, ¿no? Cómo este contexto ha dado cabida y entrada a las mujeres, ¿no? al ámbito laboral, pero siempre y cuando, ¿no? destaquen sus cualidades que sean históricamente, ¿no? Referenciado como más femeninas, ¿no? Y también en ese punto, ¿no? pues está en el caso de los emprendedores,
que es toda esta carga, ¿no?, de personas de clase media que abren sus negocios y que asisten a estos talleres en los cuales, ¿no?, se les delega, dice Eva Ilus, ¿no?, toda esta serie de habilidades para, ¿no?, y ella nos pone el ejemplo de que fue, ¿no?, a uno de los talleres en Israel, en donde al final de las sesiones les preguntaba, ¿no? Y bueno, ¿ustedes qué aprendieron, ¿no? De venir a este taller. No, pues a mí que la verdad aprender a manejar mis emociones me va a permitir ser mayor, ¿no? Exitoso en las ventas, ¿no? A quien dice que le va a permitir también ser muy consciente de que ciertas emociones, ¿no?, pueden ser negativas para el hecho de seguir escalando en el éxito de la productividad, etcétera, ¿no? Entonces, como primer punto que quise como argumentar es este, ¿no? El papel cada vez más relevante que va adquiriendo, ¿no?, la inteligencia emocional como factor de exclusión para, ¿no?, la incorporación de las personas a puestos, ¿no?, jerárquicos en el ámbito del trabajo, ¿no? Entonces, aquí dejo mi primera participación, ¿no? Gracias. Gracias, Ipacli. Adelante, Marisol. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la verdad se me hizo muy interesante el capítulo y lo que nos expuso el compañero Omar. La verdad yo sí quería como que todo subrayar porque, o sea, cada párrafo estaba muy interesante. Y bueno, para agregar también en lo que entendí del capítulo es que la autora también incluso nos habla bueno, de hecho al inicio del capítulo nos menciona a Marx y él dice que o sea, que en esta como modernidad, entre más el trabajo sea como más, o sea, menos manual y menos que implique fuerza, que eso también va a ayudar para que como que el trabajo de los hombres se vaya como que haciendo un lado y vaya siendo ocupado por el de las mujeres. Y bueno, la verdad, aunque, por ejemplo, pues este personaje lo dijo hace bueno, como 2 siglos más o menos, pues vemos en la actualidad que pues se está convirtiendo en realidad, ¿no? Porque pues en la actualidad, pues sí, las mujeres tienen como que más acceso a empleo, sobre todo de oficina, o cuestiones administrativas, pues hay muchas más mujeres que hombres. Y también, bueno, lo que decía mi compañero Zipatli, también de que pues les beneficia también la actual, bueno, entre comillas, nos beneficia la modernidad porque obviamente y sobre todo pues estas cuestiones como de emociones, porque pues siempre se nos ha como que puesto que por el hecho de ser mujeres somos más inteligentes emocionales, por así decirlo, y que pues eso también genera como que una especie como de desigualdad entre nosotras. También habla incluso también de una masculinidad afeminada y a mí se me hizo muy interesante, aunque no desarrolló mucho la idea, pero se me hizo muy interesante porque en este mundo de capitalizar las emociones, pues los hombres como que siempre como que siempre los relacionamos con que su personalidad pues es muy de suprimir sus emociones, ¿no? O sea, muy de ser rudos o de no demostrar tanto sus emociones y que también estamos haciendo a una masculinidad afeminada, o sea, como que estamos haciendo a que los hombres alcancen pues como que ese tipo de comportamientos un poco más como más emocionales, ¿no? Y bueno, en la verdad, pues yo también creo que sí es un poco de verdad, y también habla, por ejemplo, la autora acerca de que las emociones, pues lo que también se pretende ahora con esto de la inteligencia emocional es como que racionalizarlas, o sea, como que si tú vas a actuar o vas a expresar alguna emoción, pues pienses antes de demostrarla. Y que eso también es un poco, pues malo, porque a veces va en contra de lo que es la inteligencia emocional supuestamente quiere, que es la felicidad. O sea, a veces el suprimir tus emociones también te puede llevar a ser infeliz, porque obviamente, bueno, ella habla de que las emociones, por ejemplo,
se expresan de manera intuitiva y que incluso, por ejemplo, pues haces como que ocupas, por ejemplo, de tus experiencias pasadas, de lo que te cuentan otras personas o de los conocimientos que tú vas adquiriendo en el transcurso de la vida, pero que eso tratar como que pues de racionalizar un poco, o sea, tratar como que de pensar antes de actuar o de expresar tus emociones, pues también va contraproducente a lo que la inteligencia emocional según nos quiere hacer creer, que es alcanzar como que una felicidad si tú controlas tus emociones. Y bueno, también ponía el caso de dos chicas al principio, que una era de clase baja y una de clase alta, y que la de clase baja, tal vez sus relaciones sociales van a ser más, bueno, como más mejor que la de clase alta, porque obviamente pues la de clase baja no tiene como que esta idea de tener que suprimir sus emociones, mientras que la de clase alta pues tiene que ser como más refinada, más educada, más pues un poco más controlada. Y bueno, no sé, tal vez yo también trato de poner a la actualidad un caso así semejante, y puede ser, por ejemplo, de que a veces cuando, pues no sé, queremos salir adelante, entre comillas, económicamente tal vez, pues obviamente como que, por ejemplo, como que te evitas, no sé, relacionarte con ciertas personas, o por ejemplo, también habla, por ejemplo, del capitalismo, que también incluso las emociones también, o la inteligencia emocional utiliza las emociones para generar conexiones, y conexiones sobre todo pues como de beneficio, o sea, no tanto como de profundizar una relación, ya sea de amistad o de cualquier tipo de manera duradera, sino pues voy a tratar de agradarte o de demostrarte que me caes bien o no sé, como para obtener un beneficio a futuro. Entonces también habla este tema pues de que el capital, de que la inteligencia emocional también ayuda mucho tanto para estratificar a la sociedad como también para generar conexiones, y que eso obviamente pues le ayuda al sistema capitalista. Y bueno, hasta ahorita es también hablaba, por ejemplo, de que también menciona a Woody Allen como un ejemplo de que también o sea, son como, o sea, personajes que ayudan mucho a estratificar la sociedad actual en la que vivimos. O sea, aparte de la inteligencia emocional, como que a través de sus películas o pues su trabajo en general, que también es pues un componente importante, ¿no? En cómo, en ir llevando esto de la inteligencia emocional, pues irlo desarrollando. Y bueno, en general a mí me pareció muy bueno muy interesante el capítulo, y pues eso era lo que les quería compartir. Gracias. Gracias, Marisol. Sí, ahora que te escucho, esta parte donde ella menciona o da cuenta más bien, ¿no? De cómo esta idea de la inteligencia emocional también se corresponde con un proyecto neoliberal que no es solamente político, ¿no? Ideológico, sino también un proyecto de clase, ¿no? En el sentido de que, como dice Eva Iluz, esta competencia emocional, este capital emocional que se requiere como parte de los beneficios sociales o simbólicos que uno pueda adquirir según el lugar que ocupa en la estructura, pues corresponde precisamente con grupos dominantes específicos, ¿no? Y esto me llama la atención, sobre todo cuando ella habla acerca de cómo se ha configurado de clase media, media alta, y entonces esto, dice ella, refleja muy bien despliegue de este hábitus que se corresponde con grupos sociales dominantes particulares, ¿no? Y que se involucran en este sentido en el mismo proceso de globalización, ¿no? Tienen intereses propios, y esto, dice ella, para ellos se convierte en un capital que hay que acumular con el tiempo para poderse mover dentro de los juegos que se disputan según los campos, ¿no? Retomando el ejemplo de Bourdieu, como ya lo explicaban. Entonces, esto sin duda me llamó mucho la atención,
y también porque, por ejemplo, algo que retoma en el libro de Japicracia, donde retoma esta perspectiva de la inteligencia emocional y particularmente estos grupos de coaching que se han como institucionalizado y legitimizado, es precisamente que devienen de este cruce, como ya lo mencionábamos en otras sesiones, de la ciencia psicológica académica, por así decirlo, y de la psicología popular, ¿no? Y entonces algo que dice ella es que, como lo hemos discutido, al usar este mismo lenguaje, estas fronteras, ¿no? De entre lo que es científico y lo que es charlatán, el que sí es profesional de la salud mental, por así decirlo, y el que no, pues se ven desdibujadas, ¿no? Y ese es un problema porque, como ya lo mencionábamos, entran estas disputas, como ya lo mencionábamos con el otro compañero, ¿no? De qué tanto la psicología, entonces, o ciertas ramas de la psicología, particularmente la positiva, ayudan y se ven envueltas en estas dinámicas y sirven al sistema, al mercado, para mantener estas formas de estratificación, ¿no? Y a mí en ese sentido me llamaba mucho la atención porque en esa primera parte introductoria de Japicracia, ella cita a este psicólogo estadounidense, Martin Seligman, que es parte de los fundadores de la psicología positiva y que incluso él declaraba que la psicología debía de encargarse de darle como estas credenciales científicas, ¿no? Que legitiman a los coaches hacer su profesión como algo válido, ¿no? No como charlatanería, sino dentro de un proceso, un saber científico que se encarga precisamente de recuperar o de centrar la mirada en lo bueno, en lo auténtico y en lo valioso de las personas, ¿no? Y con ello el manejo un buen manejo de las emociones, ¿no? Entonces, esto, les digo, me llama mucho la atención porque se vincula también como con este auge de los estudios acerca de la felicidad, del bienestar, y algo que recupera ella también es que deviene también de parte importante porque muchas empresas privadas intervienen y ¿cómo se llama? Dan dinero, ¿no? Así como a ciertos estudios, ¿no? De la psicología positiva a ella, y rescata, perdón, particularmente la empresa esta Coca-Cola, ¿no? Ella dice que hay un instituto Coca-Cola de la felicidad, yo me metí a googlearlo y efectivamente sí existe, y esta empresa supuestamente hizo más de 400 estudios acerca de cómo la felicidad era vivida en diferentes partes del mundo, ¿no? A fin de dar cuenta en una entrevista de estas personas que estaban encargadas de vincularlo, de dar a conocer el proyecto, precisamente utilizaban esta narrativa terapéutica, ¿no? De ver la felicidad como una responsabilidad meramente individual, de hacer siempre énfasis en las actitudes positivas que uno pueda generar, el sentirse bien con uno mismo. Y esta idea, dice, aquí lo que yo encontré, es que esta idea de la felicidad pues tenía recompensas como igualito como lo encontró Eva Ilus, tanto materiales, económicas como simbólicas, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención esto, ¿no? De cómo se van involucrando diferentes como organismos, ¿no? Privados particularmente, en el desarrollo precisamente de estas ideas o diferentes ¿cómo le dice ella? Son como mediadores culturales, ¿no? Que ayudan a legitimar estas ideas de la autorrealización, ¿no? Y pensaba también, por ejemplo, cuando, no sé si tenga así como mucho que ver, yo creo que sí, cuando salió esta película de En busca de la felicidad, que se volvió súper sonada y muy vista, ¿no? Creo que también fue ganadora de no sé cuántos premios, porque resalta esa narrativa terapéutica, ¿no? Del poder, de ser resiliente, aunque vivas en las peores condiciones, ¿no? Entonces creo que también esa película refleja muy bien estas narrativas, ¿no? Y bueno, ahorita cerraría este comentario y le daría la palabra a Omar. Sí, pues un comentario igual breve sobre también las inquietudes que expresaron en torno a cómo se relaciona con la selectividad en los trabajos. También me remitió mucho en un texto historiador Peter Burke señala que
bueno, no sé si se le pueda decir que es como una génesis, pero dice que en el siglo XIX, parte de lo que se considera surgió en parte de este sector de aristocracia o burguesía, bueno, clase alta en Inglaterra, que pues, como que la clase pobre tenía el destino de ser obrero en una fábrica, volverse al campo, y las mujeres como que ser sirvientas, ¿no? Y pues vivían al servicio pues, de las clases altas, ¿no? Y señala Burke que en los periódicos de repente se puso de moda pues hacer un perfil de estas sirvientas, porque ya había como un antecedente de que ciertas señoras aristócratas o de clase alta se quejaban de que les habían robado, ¿no? Y se quejaban pues de que tal sirvienta me robó un jarrón o cosas así, ¿no? Y entonces se empezó como a sistematizar en los periódicos, igual por chisme entre señoras de clase alta, de no contrates a esta sirvienta porque roba, ¿no? A mí me quitó tal cosa, ¿no? Y esto se fue formalizando en los periódicos, y en los periódicos, porque era como el medio de anunciarse a las sirvientas, pues ya tenían que construir una reputación de que eran buenas trabajadoras, y que aparte esta cuestión como de las referencias laborales, ¿no? Que en cierto modo, no sé si valga como génesis, pero pues igual con el texto de Luz me hizo pensar que todo esto de las evaluación de competencias pues personales, de la personalidad, incluso emocionales, pues también parten mucho del prejuicio de las clases altas, ¿no? De cómo históricamente sus prejuicios pues nos han construido, ¿no? A las clases más humildes, y nos ven como en términos de me va a robar o no me va a robar, ¿no? Y pues de ahí, complementado con lo que dice Bailus de los textos, pues también creo que hasta se podría explicar incluso hasta de una forma hasta más marxista o más de conflicto de clase, esta cuestión de la estratificación de las emociones en clave de pues la selectividad en los trabajos, ¿no? Es un comentario que quería hacer. Adelante, Paola. Gracias, pues creo que siempre es un gusto como poder compartir las lecturas, ¿no? Omar, creo que fue bueno, para mí fue una gran exposición, y brevemente quisiera decir que creo que este texto puede servir como un puente para pensar en la propuesta de Ahmed, porque hay algo que me resuena mucho cuando ella dice que la vida emocional no solo está estratificada, sino que también estratifica, ¿no? O sea, hay estos dos movimientos. Y Ahmed, en su libro, es una propuesta política para decir que las emociones pues sirven para legitimar ciertas desigualdades, ¿no? Ella va a apelar más a lo racial, ¿no? Pero creo que aquí en el trabajo de Eva Ilus pues se puede ver qué relación tiene, por ejemplo, la movilidad social y las emociones. Y lo que decía Selene me parece muy relevante en cuanto a la cuantificación, ¿no? ¿Qué significa que cuantifiquemos las emociones, que se haga una medición de esto, y que además esto no queda nada más en perfiles como de test para trabajos, ¿no? Esto viene también en las profesiones, ¿no? Se empiezan a moldear, no, bueno, pues es que este es Libra y pues así es su perfil y así se mueve, ¿no? Socialmente. Entonces, creo que la personalidad tiene que ver también con una cuestión de que buscamos como estructuras que nos digan cómo posicionarnos en nuestra identidad, ¿no? Y estas cuestiones de cómo vivimos las emociones, cómo nos posicionamos frente a esto, pues puede dotar mucho de
cómo estructuramos también las subjetividades, ¿no? Creo que me parece muy interesante. Ahora yo les diré, alguna vez hice un test para un trabajo y pues fatal, no me hablaron, yo no sabía el perfil que se buscaba porque era para una socióloga, y dije, bueno, pues yo soy socióloga, ¿por qué no? Pero era muy cuadrado y pues en estos dibujos, ¿no? Que tienes que, se supone que tú te proyectas, pues yo dibujé a una payasito de la calle. Bueno, pues evidentemente no me hablaron, ¿no? Y esto tiene que ver con, a pesar de qué se está pensando por un sociólogo, ¿no? ¿Qué tipo de sociólogo? O sea, también ahí se va delimitando cada vez más, ¿no? Y se busca pues quizá un sociólogo de traje que vaya a una oficina de 9 a 6, que tenga la proyección de una familia, o sea, y cómo se va a mover con los demás, ¿no? Entonces creo que esto viene a colación también de los trabajos. Y bueno, eso sería todo por este momento. Gracias, Paola. Zipacli, te damos la palabra. Sí, un poco también, ¿no? Agregándole a lo que mencionaba, ¿no? En mi primera participación, con respecto a esto, ¿no? Yo con la cuestión de la competencia emocional y cómo, ¿no? Establece exclusiones, ¿no? Decía yo que si en el ámbito laboral, ¿no? La inteligencia emocional, ¿no? Y ahorita que ya la mayoría hemos dado, ¿no? Como ejemplos de cómo sí opera, ¿no? Un procedimiento de exclusión para acceder a ciertas oportunidades laborales, ¿no? En este segundo comentario, ¿no? Y ligándolo con el punto sobre la intimidad como un bien social, ¿no? Eva Ilus abre esta otra ¿no? dimensión en la cual también hay una exclusión con respecto, ¿no? a poder obtener bienes que, ¿no? se sitúan en la familia o en nuestras relaciones íntimas, ¿no? Y quienes no posean, ¿no? Como bien también habló Omar, de estos lenguajes, ¿no? de la terapia, no los van a poder obtener. Y entonces, ¿no? hay una exclusión de la felicidad, dice Bailus, ¿no? Dice, en el ámbito de la intimidad también, ¿no? el carecer de las competencias emocionales, de los lenguajes de la terapia, va a llevar a las clases bajas, ¿no? principalmente, a quedar excluidas de los bienes de la eudemonía, ¿no? dice ella, ¿no? de los bienes del bienestar íntimo, ¿no? de la buena vida, de la capacidad, dice ella, de dar y recibir reconocimiento, ¿no? que es principalmente los tipos de dones que delega, ¿no? la esfera familiar, ¿no? es decir, nos dan bienes morales, ¿no? a diferencia del campo, porque ahí hace una muy buena distinción, ¿no? con respecto a las teorías de la dominación. Eva Ilus, ¿no? dice, lo que pasa es que los teóricos de la dominación, ¿no? han ignorado los usos sociales, los usos pragmáticos, ¿no? lo que hablábamos en sesiones anteriores, ¿no? Este hecho de que la gente obtiene beneficios, ¿no? de acercarse a la terapia, de leer un libro de autoayuda, pues la gente termina por encontrar respuestas a cuestiones muy pragmáticas, ¿no? de cómo ser un buen padre, ¿no? qué hacer cuando mi hijo no me hace caso, cómo ser un buen novio, preguntas, ¿no? pragmáticas que la sociología y cualquier otra ciencia social no responde, ¿no? No damos ese tipo ¿no? de explicaciones o de respuestas, ¿no? principalmente en la ciencia social. Y Eva Ilus, ¿no? se interesa por esta área de los que sí funcionan y entromete, ¿no? este análisis de las clases sociales y también, como bien decía Marisol, a mí me pareció de lo más revelador, ¿no? Sobre todo por el punto de vista que abre sobre la masculinidad, porque si en el caso, ¿no? del capítulo anterior que leamos la sesión pasada cuestiona, ¿no? a la segunda ola del feminismo, este capítulo perfectamente es, ¿no? también un poco, ¿no? así como crítico con los posicionamientos que hoy tenemos desde el ámbito de las nuevas masculinidades, ¿no? de las construcciones de las nuevas masculinidades, y que finalmente tienen también una relación con la construcción, ¿no? de una feminidad de la masculinidad, pero en pro
¿no? Del lenguaje terapéutico. Es decir, hoy se valora más, como bien decía Omar, ¿no? Un sujeto que sea un hombre que sea comprensivo, que sea capaz de hablar de sus emociones, ¿no? Y la propia Eva Ilus cita ahí, ¿no? En unas declaraciones que en una encuesta, ¿no? A las mujeres les preguntaron cómo les gustaría, ¿no? Su pareja ideal, y la primera que pusieron fue no que sea exitoso económicamente, ¿no? Sino más bien que sea empático y que hable de sus emociones abiertamente, que no sea, ¿no? Porque eso es un síntoma de un sujeto que ya está deconstruyéndose, ¿no? Entonces, por ese lado también me sonó bastante interesante esa perspectiva, ¿no? De qué tanto también esta emulación de las nuevas masculinidades va vinculada a este proceso, ¿no? Que va instalando cada vez más el lenguaje terapéutico psicologizado, ¿no? Y en ese punto, ¿no? También me gustaría destacar cómo Eva Ilus hace una propuesta interesante, ¿no? De dividir los dos tipos como de individualidades, ¿no? Que se imponen, sobre todo tomando, porque eso es lo interesante también de su texto, ¿no? Que nos pone con los testimonios de las entrevistas que realizó, ¿no? Estas clasificaciones las hace con material, ¿no? Si no vas bien exhaustivo, ¿no? Sí le dan cabida a esta división entre el tipo de individualismo que caracteriza a la clase trabajadora y que termina redundando, ¿no? En una imposibilidad de tener un buen matrimonio, de tener relaciones ¿no? afectivas sanas ¿no? y placenteras que redunden en felicidad. Al contrario, ¿no? En los ejemplos que nos pone, que bien decía Omar, ¿no? El sujeto que no era capaz, ¿no? de poder expresar sus emociones y de conversar, ¿no? y de la comunicación que se va a instalar también, que ya lo veíamos en el capítulo anterior, ¿no? La comunicación es un eje primordial, ¿no? de esta narrativa terapéutica, el hecho de poder verbalizar nuestros estados emocionales. Este sujeto, ¿no? de la clase trabajadora, al carecer de él, la mejor forma de solucionar los problemas con su pareja era teniendo sexo, ¿no? decía Eva Ilus. Entonces eso le impide, ¿no? verdaderamente llevar la prédica de la teoría de la terapia. Y caso contrario, ¿no? con el otro ejemplo que nos ponen, de quien era escritora y su esposo filósofo, ¿no? Y los dos emplean el lenguaje característico de la terapia, y cada uno sabe, ¿no? explicar y significar cómo se siente y qué es lo que no le gusta y lo que le gusta, y finalmente logran, ¿no? llevar una relación matrimonial positiva, ¿no? Y entonces me gustó esa diferenciación porque dice Eva Ilus, ¿no? El individualismo de la clase trabajadora es áspero, es duro y corresponde más a la fuerza física, ¿no? Mientras que el individualismo de la clase media alta es más blando, psicologizado, ¿no? Y tienen además unos rasgos que van en completa sintonía con el sistema capitalista, ¿no? emocional, que es que tienen confianza en sí mismos, que son capaces de declarar sus deseos, ¿no? Y entonces esto, ¿no? va a levantar, como bien decía Omar, y que ahora yo también tengo más bases, ¿no? como para entender eso, ese ejemplo que ponía Eva Ilus con respecto a Freud. ¿Cómo, no? Finalmente sí hay una nueva estratificación, ¿no? de tipo emocional, que como bien decía Selene, es invisible, ¿no? y no se toma en cuenta el hecho de que muchas de las relaciones, ¿no? de parejas, ¿no? que siguen, ¿no? careciendo de estos elementos y referentes del lenguaje terapéutico, ¿no? Lleva a no poder disfrutar en plenitud, ¿no? de la dinámica íntima. Es decir, no pueden concebir, ¿no? amistades sanas, matrimonios sanos, ¿no? parejas sanas, y los vamos viendo, ¿no? cómo va performándose otra vez más una exclusión, ya no nada más del ámbito laboral, ¿no? como era la que venían declarando muchos analistas críticos, sino también en el plano íntimo, ¿no? Entonces, pues hasta ahí, ¿no? Dejaría así como mi participación, que es, ¿no? sintéticamente, cómo van instaurándose, ¿no? cada vez más, ¿no? referentes de exclusión que generan dolor, ¿no? Porque ahora en el ámbito íntimo, ¿no? Imagínense eso, ¿no? De verte imposibilitado, ¿no? De obtener esos dones, ¿no? morales, en que no, tus hijos no te vean como un buen padre, que tu pareja no te considere, ¿no? como una persona
de como de confianza, ¿no? Que no puedas sostener una buena relación con tu familia, ¿no? Que quedes excluido como de relaciones sociales amistosas. Todo eso creo que, ¿no? Es importante como llevárnoslo, ¿no? La reflexión y ver, ¿no? Cómo esta otra, ¿no? Dinámica de la exclusión ahora en el ámbito íntimo, ¿no? Creo que es quizás hasta más dolorosa, ¿no? Que simplemente la exclusión laboral, no lo sé, ¿no? Pero son como las perspectivas que me quedan, ¿no? Gracias, Ipaki. Bueno, hay algo que me inquietó ahora que retomas esto de cómo este nuevo hábitus ha como reconfigurado las identidades genéricas, particularmente la masculinidad, ¿no? Este nuevo hombre. Yo me quedo pensando como lo contrario, ¿no? O sea, si se supone que el feminismo y en relación con la sociología de las emociones intentan o hacen el esfuerzo por intentar desnaturalizar como estos discursos que siguen clasificando lo que se considera femenino y masculino, ¿de qué manera ver esta idea de la naturaleza emocional de las mujeres, ¿no? Y visto como un capital que les ayuda a como insertarse de mejor modo a estos trabajos que requiere el nuevo sistema? ¿Qué tanto entonces desde esta perspectiva seguiríamos naturalizando esta idea de que lo emocional se relaciona con lo femenino, ¿no? Y me quedo también pensando porque si lo vemos como un capital, no sé si esté bien mal decirlo, ¿no? Que podría considerarse como natural de las mujeres. Entonces, ¿qué tanto seguimos como reproduciendo estos discursos, ¿no? O sea, a mí me queda como esa inquietud de qué tanto desde la sociología de las emociones, o no sé, a lo mejor recuperando esto que decía Eva Ilus, de recuperar estas categorías, si verdaderamente podríamos cuestionar como esto, o qué tanto podríamos caer en este esencialismo de seguir vinculando lo emocional con lo femenino, ¿no? Entonces, no sé, me queda ahí como esa duda. Y por el otro lado también pensaba en esto que decían ya acerca de cómo se va incorporando cada vez más en el ámbito del trabajo. Yo no me acuerdo si ya lo había platicado aquí o fue en otro lado, pero últimamente me topaba con videos en Facebook de algunas chavas que trabajaban en estas empresas multinivel, como ya lo decía Zipatli, y me encontré particularmente en el caso de una que trabajaba en Mary Kay, y era su hermana grabando así, llorando, que porque se había suicidado su hermana y había sido culpa de la empresa, ¿no? Entonces ella decía, ¿por qué culpaba a la empresa? Porque estas formas de trabajar, de autogestionarse, a su hermana la llevaron al colapso total, al grado de perder la vida, ¿no? Con tal de ir escalando, ir captando clientes, y ella iba ahí como relatando todas estas trampas del trabajo multinivel, ¿no? Y decía, es que mi hermana trabajaba mucho, todo el día se salía a traer clientas, pero la empresa siempre le hacía invertir más, ¿no? Entonces, si ella decía, bueno, ya gané, no sé, una buena ganancia para no trabajar en un mes, la empresa la volvía a regresar a su nivel de inicio, ¿no? Entonces, eso a mí me llamaba mucho la atención porque efectivamente creo que va revelando estas formas de exclusión, ¿no? Pienso que no solamente en estos trabajos, ¿no? Lo pienso también en la academia, que es un tema que he estado indagando mucho, particularmente por los discursos meritocráticos, ¿no? Esta idea del publica o muere, creo que en general es como la vida rectora, ¿no? De quienes se dedican a la academia. Entonces lo pensaba desde este punto de vista, ¿no? Cómo estos nuevos mecanismos también generan desde lo emocional alcanzar cierto estatus, ¿no? O reconocimiento dentro de la jerarquía, ¿no? Del lugar que ocupamos. Entonces, a mí me queda particularmente eso, la cuestión del género, como una duda, ¿no? Y, ¿quién seguía? Lo siento, es que tuve que irme un momento y perdí las... me parece que siguió Omar, ¿verdad? Sí, adelante, Omar. Sí, no, igual mi comentario un poquito ñoño, de que la verdad sí me dio un poquito de alegría teórica
cuando vi que Bailus decía que para definir un poquito las emociones en una dimensión un poco más sociológica y realista, tomaba ahí a Randall Collins, que ya lo vimos con lo de rituales de interacción, y siendo que en el mismo capítulo se señala también como dimensión de la estratificación lo corporal, que bueno, igual específicamente con Iluz no lo desarrolla tanto, pero igual creo que con las lecturas que también hemos hecho anteriormente, también hay una relación ahí muy interesante de cómo hay pues esta estratificación implica lo corporal, ¿no? Y aparte agregando este componente de ritual de interacción de Collins, que en algún momento se llega a hablar de que en cualquier interacción cotidiana, y sobre todo las corporales, sí llega a haber alguien que se impone, ¿no? Que sí llega a tomar un papel pues de liderazgo momentáneo, ¿no? Y igual es como que hacer una mezcla ahí, y Luz y Collins me parece súper interesante en el terreno de lo corporal, y es como pues un poquito lo que creo que ya lo comentaba hace no sé cuántas sesiones, de la inquietud también de si pudiéramos ver en las sesiones de los siguientes meses, lo de capital erótico, estos teóricos que han analizado también pues la estratificación. Yo creo que ya estoy haciendo la conexión, pues que en cierto modo sí hay una estratificación emocional a través de lo corporal, y a través de esta categoría de capital erótico hay elementos ahí que se van mezclando y se me hacen interesantes. Y bueno, es una parte, y también otra cosa que también me hizo pensar esta lectura era que, híjole, no sé cómo explicarlo, pero que en cierto modo también nuestra experiencia ya laboral de subempleo, pues nos ha hecho como adaptarnos hasta nuestra personalidad, ¿no? O sea, como que en cierto modo se hace más patente que no somos los mismos, no sé, aquí en el grupo, que si me pongo a chambear en tal cosa y en otro lado. Pues por ejemplo, hace unos meses que me tocó, pues tal vez por primera vez en mi vida, tener un empleo en que me tocaba yo como supervisar a otros compañeros, y como que pues me decían, tú eres muy buena onda, ¿no? ¿Tú, por qué no? Hasta me preguntaba, ¿no? Que por qué yo no ejercía ese papel autoritario, así como de, yo pues no sé, o sea, yo como que sí me puso a pensar seriamente que pues no tengo como ese hábitos o esas disposiciones pues de ser alguien mandón, o de alguien que esté ahí, haz esto, haz lo otro, ¿no? Sino que, pues no sé, me veían como el supervisor chido. Y yo me lo tomé muy relax porque pues era un trabajo temporal, o sea, no es como que algo que te vaya a definir toda la vida, ¿no? Y en cambio hay personas que asumen estos mismos pues niveles de trabajo, y sí lo asumen como de una forma así muy dictatorial, así como que decíamos ahí en broma, ya se subió un ladrillo y ya se siente, no sé, Hitler, y como que esos papeles de micropoder algunos lo toman como, no sé si dan miedo de ese tipo de personas, ¿no? Y no sé, igual va ahí atravesado pues la reflexión sobre las emociones, ¿no? En cierto modo, no sé, en cierto modo también me ubico yo como sujeto, ¿no? De lo que describe Luz, de que no podría yo pasar mi papel ahí sin haberlo reflexionado en cierto modo, ¿no? Pues qué tipo pues de supervisor ahí quería ser, ¿no? Creo que también nos implica en cierto modo. Gracias, Omar. Adelante, Paola. Yo quería retomar lo que estabas planteando, Selene, sobre la cuestión de la feminidad. Y es que, por ejemplo, para mi tema de tesis, yo leía y veía como la vinculación que se ha hecho de lo emocional y las mujeres, ¿no? Y en realidad siempre me acuerdo, y que está muy cuestionado, es que esta idea de la mujer y lo emocional, bueno, más bien las mujeres, ¿no? Y lo emocional es algo que proviene de la Ilustración, ¿no? Donde estaba esta parte disasociada de
la razón versus lo emocional. Pero también hubo un movimiento, ¿no?, romántico en donde los hombres se volvieron emocionales. Y aquí ya entonces se ve que hay sujetos que sí pueden tener cierta emocionalidad y que esto es histórico. Entonces, decir que las mujeres están pensadas como sujetos que son más emocionales, habría que contextualizarlo, ¿no? Porque decirlo así o sea, queda muy cuestionado sobre qué emociones y en qué periodo histórico estamos hablando, porque sí se ha pensado al hombre, bueno, a los hombres como sujetos emocionales, ¿no? Ese era el único punto que quería mencionar. Gracias, Paola. Sí, ahí yo te digo, me quedé como en esa duda por lo que decía de que se caracteriza como a las mujeres más por el trabajo colaborativo, por siempre la escucha al otro, por preocuparse mucho por el trabajo en equipo, ¿no? Particularmente como que eso me resaltaba así, porque te digo, las lecturas que yo he hecho, esas características particulares se relacionan siempre como con esta identidad de lo femenino, ¿no? Entonces, pero sí, igual y no sé si tuvieras como alguna lectura que me pudieras pasar para darle una mirada. Gracias, Pau. Y le doy la palabra a Marisol. Adelante. Bueno, yo también quería expresar una experiencia también laboral que tengo y por ejemplo, bueno, actualmente incluso estamos tomando un curso de inteligencia emocional en mi trabajo. Y bueno, algo que me llama la atención, es que todas las que estamos tomando el curso somos mujeres. Y también, bueno, es como una videoconferencia y también, o sea, las personas que están en ese grupo, todas son mujeres, o sea, no hay ningún hombre. Y también de lo que me doy muy cuenta en ese curso es que, por ejemplo, las diapositivas siempre van como en primera persona, o sea, siempre se refieren al yo, que es de hecho, comparando con lo que dice la autora, o sea, hablan mucho del yo, de tus emociones, de tu felicidad, de tu paz interior, o sea, siempre utilizan el yo. Y la verdad, estoy así como que en una encrucijada porque pues obviamente pues las personas que están ahí igual pues no tienen pues el conocimiento que estamos teniendo de estas lecturas. Y la verdad, sí hay cosas rescatables, o sea, por ejemplo, veo el curso y a veces, de hecho, a veces también, por ejemplo, hay cosas que dicen que el compartir con los demás, o sea, como que hablan también de compartir, pero pero pues sí, o sea, algo que a mí en lo personal sí me causa conflicto es el por qué somos puras mujeres. Y de hecho me da pena como que preguntarlo, porque pues van a decir que soy, no sé, como que quiero llevar la contra o no sé, y pues la verdad pues no es algo que yo lo pagué, o sea, de hecho me lo dan en mi tiempo de trabajo y entonces pues no puedo poner como que, pues, tampoco ponerme muy resistente a tomarlo y pues no es algo que me cobren, sino simplemente es pues un curso, ¿no? Que nos dan, pero sí, eso sí me genera mucho conflicto, o sea, ¿por qué puras mujeres y por qué no hay un hombre? O sea, lo mismo que volvemos, como que se nos cree que porque somos mujeres, o sea, se nos relaciona con lo emocional. Y bueno, también incluso otra vez volviendo a la lectura que estábamos comentando, también incluso esta autora lo maneja como, por ejemplo, en la globalización, que lo que se pretende hacer en la globalización también es generar como que un tipo de personalidad como universal, que de hecho sirva como una moneda de cambio. O sea, por ejemplo, esto de la inteligencia emocional se pretende eso, que pues, no, o sea, como que hacer un tipo de personalidad, porque también ella comenta que, por ejemplo, pues en la sociedad, pues es muy común que, por ejemplo, hay gente que igual y sí tiene inteligencia emocional precisamente más desarrollada que otras, pero pues eso no quiere decir que las otras sean menos que las que sí lo tienen, pero se ha manejado como que esto de la inteligencia emocional como una moneda de cambio, donde incluso dice que
es una moneda de cambio para obtener beneficios sociales. Y pues yo sí lo veo así porque, por ejemplo, por ejemplo, en el trabajo, pues hay, como dice mi compañero Omar, o sea, pues hay muchos tipos de personalidades, ¿no? Y pues tú no puedes ser, o sea, hay gente que igual trabaja bien de una manera o trabaja bien de otra manera y pues no puedes estar de como que, pues es muy desgastante, ¿no? Y y pues bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Marisol. Sí, yo creo que algo que también dice Eva Ilus al respecto de estos talleres, ¿no? Es precisamente como parte del objetivo es que ayudan a inculcar y a legitimar todas estas nuevas disposiciones, como ya decía Zipacli, que se requieren, ¿no? Para adaptarnos a estas nuevas formas de trabajo que exige el capitalismo emocional, ¿no? Y por otro lado, retomando este ejemplo que ya pusiste y un poco de lo que encontró Eva Ilus en los que ella asistió, es que pone en duda precisamente esta transformación emocional de las personas como si sucediera de la noche a la mañana, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper importante porque ella va mostrando ahí como diferentes maneras en las que las personas a veces no logran esa transformación, ¿no? Y qué pasa con esas personas que no lo hacen, ¿no? Y por el otro lado, otra como de sus posturas, dice Eva Ilus al final, casi en las conclusiones, es precisamente que ella no critica o no contradice como la perspectiva, los significados que las personas adquieren o se configuran a partir de los usos que le dan al recurrir a una terapia, ¿no? Sino que por el contrario, dice ella, lo que se debe destacar, ¿no? Desde la sociología es precisamente ese uso social del hábitus terapéutico, ¿no? O sea, ¿por qué las personas recurren a él? ¿Qué usos le dan? ¿Para qué? ¿Quién se beneficia? ¿No? Entonces, creo que es así como súper interesante lo que planteas en términos de que tú lo estás viviendo, tienes estas lecturas, a lo mejor te sientes como contrariada de si te puede servir o no te puede servir, ¿no? ¿Qué recuperar o qué no recuperar? Entonces creo que a lo mejor esa perspectiva sí es como de mucha ayuda, ¿no? Y también recordaba una experiencia que tuve, creo que ya lo había comentado en un taller de liderazgo, precisamente es algo parecido. Y fíjate que no había notado esto que dices de resaltar siempre el yo, porque yo me acuerdo que en esas charlas cuando nos expresábamos y hablábamos como de manera impersonal, uno decía, es que uno hace tal cosa, ¿no? Y el orientador o el que estaba hablando decía, tenía un muñequito enfrente y decía, ¿uno? Este uno, haciendo referencia al muñeco, ¿no? Y decía siempre así muy enfático, es que debemos de hablar en primera persona, yo, porque yo soy el que hace esto, yo soy el que gestiona esto. Entonces, para mí la verdad esa experiencia fue muy brutal porque lo sentí de verdad un ataque muy, muy personal a las cosas que hacía porque me hicieron ver como que yo era la mala de mi propia historia, ¿no? Sin considerar que la relación de mis papás era un asco en ese momento, que vivía en un entorno donde había mucha violencia, ¿no? Entonces creo que eso te digo, a lo mejor puede tener impacto, ¿no? De diferente manera según la etapa en la que lo vivamos, ¿no? Ya Armando nos había mencionado también que a él sí le había servido ir a terapia, ¿no? Entonces creo que sí es importante, como siempre, tener en cuenta estos contextos en los que uno a lo mejor recurre a la terapia y los momentos en los que sí puede servir y a lo mejor en los que de plano uno dice, no, esto es pura mentira, ¿no? Como en mi caso, yo la verdad no noté ninguna ayuda, al contrario, me sentí más frustrada, ¿no? Porque me hacía reconocer como este punto de partida tan precario o como de condiciones totalmente diferentes a las que iban ahí, ¿no? Me encontré con chavos que a sus 20 y tantos años ya tenían su propio negocio porque sus papás les habían dado el dinero para... Un amigo hace unos años que pues sí tuvo o tuvieron, porque igual en ese tiempo era amigo de los dos, de una pareja que se separó, y pues sí fue algo fuerte, ¿no? Y creo que ambos fueron a terapia, obviamente.
pero como que en ese proceso yo estaba tenía más contacto con este chavo. Y ahorita lo estaba recordando con Eva y Luz, que pues su terapeuta, o sea, supongo que es una situación de terapia, todos la tienen difícil, ¿no? También como terapeutas, porque pues tampoco vas a llegar con esos conceptos así tan abstractos no vas a explicar del todo la práctica que pretendes, o no sé cómo se haya manejado. Pero sí llega un punto en que su terapeuta es como, pues como no me estás entendiendo como con libros así duros de psicología, te mando estos libros, ¿no? Y pues eran como que de autoayuda, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, pues ahí yo me pongo a pensar, pues obviamente yo solamente conozco ese caso, no sé qué tan generalizado esté eso, pero pues sí me recuerda lo que insistía Zipactri, ¿no? De que pues sí puede haber un conflicto entre pues terapia formal, académica y ya tratamientos, pues no sé, personales. Pero pues supongo que sí hay casos en que se tiene que entremezclar estas lógicas, ¿no? O sea, y también es que no sé si ponerlo si sea un ejemplo de competencia emocional o de aprendizaje en general, pero pues sí fue muy empático, ¿no? El papel, muy enfático el papel de este terapeuta al decir pues como no te creo capaz de entender, de comprender conceptos tan complejos de psicología, pues lee los de autoayuda, ¿no? Y eso es lo que veo que se pueden entremezclar y parece que Bailos también lo ha encontrado así, pues las esferas de la psicología formal o formalista que pretende serlo y pues todo conjunto de libros de autoayuda, ¿no? En cierto modo hacen simbiosis, ¿no? En determinados momentos, ¿no?